se subirá más tarde cuando haya terminado el programa. Estamos solamente por Periscope y por Facebook, perdón, pero es que hubo un accidente, una falla en Axtel el sábado en la mañana y ya no les dio tiempo corregirlo hasta hoy a las 12, 1 de la tarde vendrán. Y mientras tanto, pues estamos trabajando con Prodigy, que es nuestra línea, digamos, alterna, pero ahí no tenemos la misma velocidad. Y entonces para subir el programa, que es pesado, en 3 canales diferentes necesitamos una velocidad por lo menos de 60, ¿no? 30, 40, cuando menos. Con Axtel tenemos 190, 200, entonces no hay ningún problema. Así es que una disculpa, pero seguramente quienes nos ven por YouTube, pues ahorita no nos van a ver, pero al rato colgaremos todo el video. Don José Ojeda, muy buenos días. ¿Cómo está usted, señor? Bien. Todo bien. Y don José Manuel Rodoleda, también muy buenos días. La doctora Oropesa, pues está llegando de viaje, no sé, no creo que venga, está llegando de viaje. Y el Tigre Aguilar me llamó hace un ratito que tenía que salir urgentemente para una junta en México, pues ya está muy metido ahí en sus rollos de la campaña, a ver si más tarde podemos comunicarnos con él. Hoy vamos a charlar dentro de un rato, en una media hora, con el doctor Miguel Reyes Hernández, el académico de la Ibero, que hizo Ciudad de México. Ibero Ciudad de México. Yo le puse de Puebla, ¿verdad? Pero es Ibero Ciudad de México, perdón. Qué bueno que me corriges. Primero, ya desde la semana pasada había yo quedado con él, de que hoy a lo mejor podía estar con nosotros, pero como está en México, pues tiene que salir muy temprano, en fin, un poco problemático el asunto. Entonces intentaremos hacerlo por Skype, y si el Skype no jala también por la baja velocidad en el internet, pues lo haremos aunque sea por teléfono, y pues ni modo, ¿no? La cosa es tener el acceso a la información, porque pues este asunto que ya no nos tocó la semana pasada comentarlo, del conteo voto por voto, derivado, por cierto, de la entrevista que tuvimos 2 semanas antes con el magistrado Gerardo Sarabia, que aquí nos dijo que él había votado porque se contara voto por voto, se abría toda la paquetería, y que los otros 2 magistrados dijeron que no. En esa época no era toda, eran algunas que habían pedido. El porcentaje en relación. Bueno, y ve lo que provocó el asunto, que por no haberle hecho caso al magistrado Gerardo Sarabia, hoy el Tribunal Federal entonces llama el caso y dice, ábrase todo, los 26 distritos. Bueno, todo esto es un galimatías, y es como la ley de Murphy que decía yo hace rato, y cuando algo va a pasar mal, pasa, y va a pasar mal todo lo que siga, aunque se te atraviese algo para que no pase. Eso es lo que le está pasando, lo que le está sucediendo en la elección de Puebla. Todo está saliendo mal, de origen. La candidatura impuesta de frente por el lado del morenovallismo, ya no quiero decir PAN, porque creo que el PAN es un partido que tiene historia, tiene como que todavía tiene dignidad en algunas zonas, ¿no? O sea, tiene prestigio, algo, ¿no? Imponerla, ganar a como de lugar, iniciar la campaña AMLO, sí, Barbosa, no, el conteo de los votos, la violencia que hubo, el robo de las urnas, los muertos, en fin, todo lo que pasamos el 1 de julio, que a muchos a lo mejor ya se les olvidó, pero pues nosotros lo tenemos muy bien registrado, acaba en esto que es el principio, el conteo de los votos, que si le metieron mano a las urnas, seguramente, que si va a salir Marta Erika triunfadora, seguramente con el resultado habrá algo similar. Pero no es el único tema, este es el principio. El hecho de que se cuente hoy, a partir de hoy, trae como consecuencia que se continúa con las otras investigaciones que surten efecto después del 10 de octubre, cuando el Tribunal Estatal tenga que dictar una sentencia sobre el tema. Nos lo explicó Gerardo Sarabia la vez pasada perfectamente bien. Ahora ya aparentemente están esperando el resultado del conteo para trabajar en la sentencia ya de la nulidad. En la estatal, pues mira, si los magistrados, según nota que salió ayer, si los magistrados y el gobierno quieren salir bien librados e irse al cielo y merecer el reconocimiento de todo el mundo, debían ellos provocar la anulación de la elección. Me da la impresión. Bueno, ayer se inició el traslado, y el traslado empezaron a cargar 9 camiones de mudanzas Pineda, creo que es el nombre de la compañía. No sé dónde lo sacaron, imagino que será de esas que transportan muebles, ¿no? Porque eran camiones todos enormes, resguardados por la Policía Federal, por el Ejército, por inspectores
asesores especiales del instituto, de la comisión de los diputados, el vecino que se asomó, etcétera, etcétera. Salieron a la 1:30 de la mañana de las bodegas donde estaban guardados, que ya hay una serie de relatos periodísticos en la jornada de Oriente y en el portal de nosotros, en los periodistas.com.mx, van a encontrar muchas herméticamente cerradas, que no estaban herméticamente cerradas, que había una puerta por atrás, que se podía meter alguien por el otro lado, que no todas las urnas están con las mismas características embaladas. O sea, una serie de cosas que todo esto pues se va registrando, ¿no? Más leña a la hoguera. A la 1:30 de la mañana terminaron de cargar. Y a esa hora arrancan los 9 vehículos y antes de salir a la autopista, en el anillo periférico, se descompone uno de los vehículos. Entonces, a las 3 de la mañana comienzan a reportar el asunto un portal de noticias que se llama MP Noticias, Metropolitano Puebla o algo así, una chica, Erika creo que se llama, y un joven Iván Tirso, comienzan a reportar el asunto en vivo, y a esa hora yo me despierto y pongo el Face, y me clavé, y ya me quedé viendo la transmisión desde las 3 de la mañana hasta las casi 4 de la mañana, 4:20 de la mañana, empezaron a caminar los autobuses. O sea, ellos estuvieron en transmisión más de 2 horas, desde que arrancan los autobuses hasta que sucede el tema de se descompuso uno de los vehículos, dicen, se descompuso, que mandaron por un albor que nunca llegó a los 6 autobuses que iban, bueno, no son autobuses, son realmente camiones de mudanza, los autobuses iban pasajeros, hablando castellano. No son trailers, son de mudanza. Entonces los 6 que iban adelante se detuvieron, más adelante no los veían, y los otros 3 pues se quedaron hasta que no arrancó de nuevo y todo el rollo. No sé si lo hicieron adrede, lo hicieron a propósito. Como hubo periodistas, hubo 2 medios, Cambio también se apareció por ahí también narrando a su estilo lo que estaba sucediendo, un poco más en plan de burla, y todo es posible, ¿no? Pero es que está tan manchado esto que hasta el autobús donde se transporta la paquetería electoral de la Ciudad de México no funciona. Es un tema verdaderamente de risa. Pero en consecuencia a lo que presentó hace unos días Miguel Reyes y lo que ordenan en el tribunal, ahora Miguel Reyes, día viernes o sábado, presenta un anexo a lo que ya no sé si lo tienen. ¿Ya lo tienen? No. Bueno, se los mando. Donde dice que encontró algunas otras inconsistencias. Las primeras, para mí, la más importante, es que el 73% de las casillas había sido manipulado, con base en la información oficial del Instituto Electoral, no de notas periodísticas, claro, sino con los resultados oficiales que ellos habían presentado. Y sobre eso ellos se encontraron que el 73% de las casillas fueron manipuladas. Ahora con la segunda parte, digamos, de estas investigaciones, es un estudio que se llama Inconsistencias graves en la elección de gobernador en Puebla. Y enumera varios puntos. El primero, el 12.1% de las casillas donde se muestra una diferencia mayor a 20 votos entre la elección de presidente y gobernador. 9 de cada 10 casos no coincidieron al comparar 2 fuentes de información oficiales, que son las actas de escrutinio y el cómputo y conteo distrital. Segundo, existen inconsistencias entre las votaciones entre presidente y gobernador de cerca de 145,000 votos. Del 100% de las casillas, solo el 27%, 1,952, del total de la votación para presidente y para gobernador coincide, mientras que en el 73% de las casillas restantes, 5,524, no coincide la votación de presidente y la de gobernador. Del 73% de estas casillas sin coincidencia entre la votación total para presidente y para gobernador, en el 45%, 3,382 casillas, hubo, lo dice textualmente, entrecomillado el texto oficial, robo cibernético de urnas.
Es decir, la votación para presidente fue mayor que de gobernador y el 28% de las casillas registró urnas cibernéticas embarazadas, lo que señala que en esas casillas la votación para gobernador fue mayor que para presidente. Este es el tercer punto. Son 8 puntos, 5 puntos de una serie de datos que vamos a platicar ahorita con Miguel Reyes. ¿Cómo ves, caray? No, pues sí, es muy, muy interesante, pero hace un rato mencionabas algo que para mí me pareció interesante como destacar. ¿Qué hemos visto en los últimos años, en las últimas elecciones? Pues un tema de manera permanente que va dando lo referente a precisamente el tema electoral, es decir, desde el fraude del 88, donde no hubo responsables, donde al final del día el fraude del 88, pues borrón y cuenta nueva, se le da autonomía al Instituto Electoral y se crea el INE, ¿no? El IFE, ¿no? Y después de ahí, se fortalece la época de Goldenberg con Fox, se va hasta la cúspide, y la parte electoral, a pesar de que a nivel local se suponía que seguía dándose el tema de los fraudes, a nivel federal como que se blinda, ¿no? Aparentemente, ¿no? Con todos los procesos electorales y todo. Pero sin embargo ahorita el que más daños colaterales o quien más daños colaterales tuvo fue a la izquierda en nuestro país, en todos los procesos electorales, incluso en varios casos, pues muchos muertos, ¿no? Muchos muertos en la época, en épocas electorales, pero sobre todo en estados, en Oaxaca, en Veracruz, en el sur del país, se caracterizaba por el tema de las muertes. Y ahí un tema interesante, el caso de Andrés Manuel, pues es el que más daños tuvo durante todo este proceso, ¿no? ¿Y a qué me quiero referir? El tema de que ahora si se tiene que tener o traer en el imaginario colectivo Andrés Manuel un tema como la quina, pues a lo mejor va a ser en la parte electoral. Bueno, lo declaró la semana pasada de una manera contundente, sí, ahora sí, menos con Gali, tremendo. Ya no lo dijo velado, ¿no? Ya lo dijo directo. Lo vuelve a decir a la media semana después de que el tribunal llama al voto por voto. En Puebla hubo compra de votos. En Puebla se compraron los votos. O sea, es una acusación ya en palabras del presidente electo, en boca del presidente electo. Yo le doy un valor mucho más alto. Y juntando esto también con sus debidas dimensiones, el caso de Coyoacán en la Ciudad de México. Luego Coyoacán. Con las mismas características. La causa de violencia en la elección. Híjole, pues aquí yo creo que hay muchos datos, ¿no? Sí, con muchas características, sobre todo de compra de votos. Es decir, aquí pareciera, bueno, también es interesante analizar el tribunal. Yo me imaginaba un tribunal más alineado pues al actual sistema que todavía no termina de irse, ¿no? Al actual modo el actual sistema ya se fue. Ya no existe. Bueno, está, pero todavía no termina de llegar el otro, ¿no? Formalmente. Pero tampoco se acaba de ir. Y ese es el tema. Veía un video de Mireles donde todo el mundo cuestiona el tema de la inseguridad, de todas las problemáticas que vive México, y se la endosan pues, a los que ya llegaron, ¿no? O los que están por llegar. Pero el problema es que todavía no se van, ¿no? Y ese es precisamente el tema. Yo me imaginaba un tribunal pues más alineado a quienes los propusieron, a quienes se deben pues de que hayan llegado estos magistrados en el Tribunal Federal. Y con estos dos elementos, el tema de Coyoacán y el tema de Puebla, pues sí ponen en jaque y ponen en entredicho pues, a sus antiguos, si le pudiéramos llamar patrones, ¿no? Es decir, a quienes los hicieron para que llegaran. Porque está claro que son cuotas de poder que muchos de estos, como sucede también en el INE y como sucede también en otros organismos ciudadanos, pues no llegan con completamente ese ADN ciudadano, ¿no? Sino llegan a partir
de una cuota política, una cuota partidista a estos tipos de espacios ciudadanos. Es decir, han perdido esa ciudadanización o esa integridad muchos de los que están en estos espacios. Y tu regreso, es decir, aquí puede ser muy significativo pues que tengamos en este proceso electoral pues a la esquina, ¿no? O a la quina de otros sexenios. Es decir, a dónde se puede maximizar un acto, ¿no? Pues seguramente lo que no ha pasado en otro momento de la historia del país, en la parte electoral, ¿no? Donde esto puede ser también muy significativo, como una especie de bandera pues política de que la parte electoral tiene que ser blindada y tiene que ser respetada y tiene que ser precisamente sancionada, porque el otro tema es decir, ¿qué necesidad de estos 9 camiones, ¿no? ¿Qué necesidad de todo este operativo? Es decir, ¿cuánto implica en cuestiones económicas? Es decir, toda esta parte... Digo, la verdad es que no era más fácil que el ejército lo transportara. El ejército tiene vehículos para transportar esto, tiene trailers. Y lo tiene seguramente. No era más fácil que los trailers del ejército lo transportaran. O sea, digo, ya todo está muy manoseado. Sí, pero normalmente, sí, no utilizan los vehículos del ejército para la primera vez que se transportan, ¿no? No, yo tengo, sí, no, sí, perdóname, sí. pero en pasadas elecciones en el interior de los estados de la República se ha hecho uso del ejército para el transporte de las urnas cuando no hay la seguridad para llevar en Acatlán de Osorio, por ejemplo. A mí me tocó, cuando reporteaba yo allá en 1974, me tocó ver el ejército. No se malinterpretaba. No, el ejército tuvo que transportar las urnas. Si le hubieran pedido el apoyo, seguramente se los hubieran dado. Porque le pidieron el apoyo porque no había las posibilidades de hacerlo de otra manera. Ahora, también era otro sistema, era otra ley electoral, no es lo que tenemos. Eso también, yo te hablo del 74, 76, por ahí. Sí, hasta también se pudo ver, se hubiera dado un ejemplo, más bien ejemplo, una muestra de lo que importa esta revisión de este proceso electoral de todo. Yo lo que veo que me preocupa es que traemos una serie de paradigmas. Entonces siempre pensamos que las autoridades funcionan en función del Ejecutivo, el que está en funciones o el que está por entrar en funciones. Y tú estás diciendo ahorita en este momento que el tribunal, como que esperabas que actuara más en función del gobierno que está saliendo y no aparentemente no, yo lo que decía, ¿no? Lo que decía que debería decir cómo fueron electos. O sea, ¿cómo se eligen? Pues la Cámara de Diputados se acomodan y responde a un esquema anterior. Como los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, es el mismo método. Pero no perciben ustedes que el hecho de que el presidente electo ya meta las manos, de alguna manera es una presión moral a los magistrados de este momento. Sí, para mí sí. Van a estar en los reflectores 6 años. O sea, si en Puebla se demuestra que hay fraude, aquí sale bailando el Instituto Estatal Electoral, sale bailando, porque las investigaciones que hay es que el fraude no lo hacen los presidentes de las casillas o los secretarios. No, estamos hablando de un tema ya de delito de cuello blanco, dirían los banqueros, ¿no? A ese nivel. Sale bailando el instituto, salen bailando los consejeros electorales en el instituto y los magistrados en un determinado momento, el Tribunal Estatal Electoral, salvo Gerardo Sarabia, que se dio cuenta y dijo, mi posición conforme al derecho es esta, que es lo que nos expresó. Y que puede ser que pueda trascender precisamente por hacer su lado en el momento en que... Así es. Gracias al señor Argüelles, gracias a Víctor Gómez, a Barcelona Méndez, manda deseos de excelente semana, Nicolás Cuello, saludos a toda la mesa, René Payán, buen inicio de semana, Guillermo Pérez también, César Herrera Gómez, Edmundo Vega Simón, Roberto Alquimia dice hola y pregunta, ¿dónde podemos ver esas nuevas inconsistencias de las que hablaron? En un momento más las subiré al portal, de ahí de las 10 de la mañana más o menos, las subiré al portal de losperiodistas.com.mx, que se repercutirán inmediatamente en nuestro Twitter y en nuestra página de Facebook. Ahí podrá usted leer lo que nos mandó Miguel Reyes, a quien voy a contactar ya en unos instantes. Me está diciendo por aquí alguien,
No, es otro asunto diferente. Para una junta que no tiene nada que ver con los periodistas. Bueno. Regresando al tema, yo sí creo, no soy experto jurista en esto, pero creo que habría que analizar si efectivamente los argumentos que están dando justifican esta apertura total. Los propios magistrados. O sea, creo que sí, aquí sería importante tener una opinión de gente más especializada en si los argumentos, porque yo creo que si queremos hacer y que se viene un cambio, aparentemente viene un cambio, pues necesitamos fortalecer más nuestras instituciones, ¿no? El Poder Judicial es un contrapeso. Tienes toda la razón. Entonces, sí creo que, porque los argumentos, a mí me dan lo que yo leí de la parte de las sentencias y los considerandos, me parecieron correctos. No soy experto, pero entonces no es que esté actuando en función de lo que dijo el señor candidato electo, sino está actuando en función de la ley, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que creo que es importante que empecemos a ver? Empecemos a analizar, a ver un poco más esa parte, porque es uno de los momentos en que si se pueden fortalecer las instituciones, tanto legislativo como judicial, como el propio instituto electoral, como etcétera, es el momento de hacerlo, es el momento de empujarlo, es el momento de apoyar las instituciones y no en el sentido de estar diciendo, no, es que ahora como si ya llegó López, están actuando pero ese es un argumento, ese es un argumento de los que se ven afectados por el conteo. Sí, no, o sea, pero en los que no se ven el afectados, conteo no es que porque se cuente tenga que ganar pero el que está demandando que se cuente. Este conteo no es definitivo. No es definitivo. Entonces, lo que tenemos que ver es si su actuación del conteo está dentro de ley y está dentro de las facultades, y si está bien fundamentado, sobre todo si está bien fundamentado. ¿Por qué? Porque aquí en el conteo, como tú dijiste en un principio, no sabemos el resultado que puede dar. Puede dar los mismos ciento y pico mil votos que había de diferencia, o puede dar menos, o puede dar un candidato, puede dar el otro, no lo sabemos. Lo importante de este conteo y el objetivo de este conteo es la certeza. Si la certeza, bien, ese es el vacío de la revisión, sí, que no hay certeza. Que no con hay esto certeza, se va a dar. Exactamente. Pero también con esto van a aflorar otras cosas. Eso es lo importante. Que eso es lo que Miguel Reyes ha investigado. Al sacar la certeza, al buscar la certeza del conteo, vamos a ver si hubo cosas bien hechas o mal hechas durante el conteo. Si estuvieron bien llenadas las actas, no estuvieron bien llenadas las actas. Si las actas que se entregaron son las que tienen o no tienen. O sea, ese es el asunto, ese es lo que conviene. Bueno, Miguel, buenos días. Buenos días. Vamos al aire. Sí, claro. El doctor Miguel Reyes Hernández de la Ibero México, que estuvo en la Ibero Puebla y que presentó hace unos días un estudio donde se demuestra o se dan los elementos suficientes para especular o para reforzar la idea de que el proceso electoral del día 1 de julio, en el caso de gobernador por Puebla, pues no fue precisamente coincidente con los resultados que se tuvieron en las demás posiciones electorales, presidente, diputados, senadores. Y hace unos días hablé con él, le pedí que nos hiciera favor de algunos comentarios antes de que se presentara ahora la nueva información, Miguel, de las inconsistencias, de toda la serie de datos que yo creo que podríamos ir comentando el tiempo que tú tengas. Por aquí está José Manuel Rodoreda y también está el maestro José Ojeda. ¿El conteo revelará o reforzará lo que tú ya presentaste en esta investigación, Miguel? Muy buenos días, Manuel, muy buenos días a todos allá en la mesa. Mira, me parece que puede, en todo caso, reforzar cierta idea de irregularidades e inconsistencias. ¿En qué sentido? Me parece que pudiera incluso plantearse. Si no hay coincidencia entre las actas
un porcentaje de lo que resulta en las actas oficiales de cómputo y escrutinio, y por otro lado en el cómputo oficial, que es el conteo distrital que se hizo posteriormente a la elección y con el que se valida pues la elección de gobernador y cualquier tipo de elección. Si hay una clara no coincidencia en un porcentaje de lo que sería la elección, pues seguramente habrá también no coincidencia cuando ahora se realiza el conteo. Es decir, si tú haces un, conteo sobre las casillas, donde se tendrían ciertas irregularidades o donde habría ciertas inconsistencias, lo más probable, lo más seguro es que cuando cuenten los votos hoy, pues pueda coincidir con lo que era el resultado del acta original, o incluso pueda diferir, en cuyo caso tendríamos 3 resultados. Lo que sé es que legalmente, empiezas de cero, pero que en términos de la certidumbre que le puede dar a la ciudadanía, más allá de si legalmente empiezas de cero, imagínate tener un tercer resultado, es decir, tenías un resultado en el acta, tenías otro resultado en el conteo, que fue lo que registran, o es lo que registran el personal del Instituto Estatal Electoral, y ahora tendrías un tercer resultado, sí, ¿no? Entonces, ahí el problema es de certidumbre, porque además en este caso el tercer resultado, pues habría que el personal que de alguna forma manipuló el segundo resultado, que es el del Instituto Estatal Electoral, pues también es el que resguardó durante mucho tiempo, o durante todo este tiempo, las boletas, claro, ¿no? O la paquetería electoral. Entonces, el problema me parece a mí fundamental, que tiene que ver con la certidumbre, es decir, con qué, con qué elementos nosotros podríamos decir si ganó tal o cual candidato, ¿no? Siendo muy difícil ello en función de toda la serie de inconsistencias. Nosotros primero presentamos, en la primera parte del estudio lo que presentamos es una muestra del 12%, donde se veía mayor la diferencia entre votos de gobernador y presidente, cosa que no debería ocurrir, Jesús Manuel, compañeros, colegas de la mesa, porque estaríamos hablando de que hubo casillas donde hubo más votos de presidente que de gobernador, y fueron 104,000 votos. O sea, 104,000 votos que le quitaste al gobernador, o sea, que sacaste, ¿no?, boletas de gobernador, que no son cualquier cosa, o sea, estás hablando de casi el Estadio Azteca, ¿no? Esto tendría relación con la campaña que se inició casi a la par del arranque de las 2 principales campañas de Erika y de Barbosa, de la leyenda que se divulgó: AMLO sí, Barbosa no. Pues mira, más que nada tendría que ver con un voto diferenciado, pero ese voto diferenciado tendría que estar en la urna, y estos votos no están en la urna. No están en la urna. Son Mencionas 104,000 votos que sacaste de la urna. Sí, es una cantidad enorme, que sería la proporción de la diferencia de los dos. Pero tú mencionas en otro de los puntos las urnas que hacen el fraude cibernético. Es decir, esto no lo hicieron el presidente, el secretario, el escrutador en las casillas. Esto no se hizo a la vieja usanza, donde los paquetes se abrían, se falsificaban las firmas, se volvían a armar y se arreglaba el asunto, se metían los votos o se sacaban o se desaparecían. Esto se hizo ahora directamente en los resultados del PREP. En los resultados, fíjate, no del PREP, sino del conteo distrital, porque primero vienen los resultados preliminares que van llegando, ¿no?, durante el transcurso del día de la elección, hasta el otro día se cierran, y después esos resultados se validan en el conteo distrital. El resultado del PREP no es oficial como tal, por eso es un resultado preliminar, pero el resultado del conteo distrital sí es un resultado oficial, y ahí es donde das a conocer, ¿no?, votos que precisamente es lo que tú dices, es decir, cuando nosotros notamos diferenciales entre votos de presidente y de gobernador, en algunos casos sacaste votos, pero en otros casos metiste. Es decir, en algunos casos robaste electrónicamente votos y en otros casos los inflaste. Voy a ponerte un ejemplo de donde los inflaste, ¿no? O sea, donde hubo más votos de gobernador que de presidente,
y es algo que es imposible, digamos, que pudiera haber ocurrido, por muchas razones. Mira, porque luego te dicen, es que están especulando, ¿no? Estamos con precisión diciéndote dónde está, o sea, hay una clave de casilla con la que identificamos en qué distrito, municipio y sección electoral estaba, y además qué tipo de casilla era. Por ejemplo, mira, Tecamachalco, distrito 15, sección 1925, la contigua 4, el listado nominal son 717 personas, o sea, no puede haber más de 717 votos. Eso lo deben saber los colegas de la mesa, más allá, ¿no? Unas boletas más para el representante de casilla, que no pueden ser más de 18, 735 boletas. Resulta que hubo 485 votos para presidente, pero 1.368 votos para gobernador. ¿Cómo te explicas eso? Es imposible. Es imposible que haya habido eso porque significa que hay más votos para gobernador que boletas. Y que hay más votos para gobernador, 3 veces más votos para gobernador que para presidente. Entonces imagínate que tú llegaste y la gente estaba eufórica y dijo, ¿sabes qué? Quiero votar más para gobernador que para presidente, ¿no? A mí me interesa más. Dame más boletas. Más boletas para gobernador, yo quiero votar, no para presidente. Sí, es algo similar a lo que pasa con las casillas especiales, ¿no? Que tienen un tope. Todas tienen un tope. Sí, pero estas todas tienen un tope. Bueno, para entender por qué Leo es que no me dejaron votar, no, es que se acabaron los votos, ¿no? Se acabaron las boletas. Acabaron las boletas. Pero las boletas están relacionadas. Los colegas de la mesa no me dejan mentir que el límite por casillas son 750. O sea, no puede haber más de 750. No hay ninguna. O sea, en una casilla donde hay 1.400 votos, algo está mal. Sí, pero las boletas se entregan en función del listado. Hay un listado de 500 gentes, son 500 más los representantes de los pero máximo en una casilla pueden votar es 750 personas. Es el tope. Máximo. Sí. Es el tema. Es el número máximo que hay a Como nivel nacional. No. Este caso, ¿cuántos otros más hay en el estado? Mira, cuando hicimos nosotros el muestreo, primero hicimos uno del 12%, que es donde había el diferencial de más del del 73%. presidente y gobernador. Hicimos primero el del 12, y en ese 9 de cada 10 hay diferencias entre el acta y el conteo. Y luego hicimos en el 73% de todas las casillas, en el 73% de todas las casillas. Y ahí lo que encontramos es que el diferencial no es tan grande, no es de 9 a 10, ¿no? Es de 4 a 10, o sea, se reduce un poco, pero sigue siendo altísimo. O sea, el 37% de las casillas no coincide el resultado de la elección de gobernador con la de presidente. Entonces, ya no es solamente el 12%, ya no es ese universo en el que nos habíamos concentrado, digamos, donde estaba la operación más grande, que le llamamos operación a gran escala, o la operación elefante. Ya no es solamente eso, ya es en el 73% de las casillas donde se muestra diferencia entre votación de presidente y gobernador. Ahí 4 de cada 10 votos no coinciden lo que es el resultado oficial del acta con el resultado del conteo. Y lo que hicimos incluso fue sacar aquellas que se habían corregido, porque el Instituto Electoral tiene la obligación de corregir cuando hay un error en el acta, corregirla, ¿no? Y ponerla de manera adecuada. Y fíjate que en muchos casos ni siquiera se corrigió. O sea, de ese 37%, que son las irregularidades, ¿no? Te puedo decir que en general está compuesto ese 37% de lo siguiente: 9.4% de casillas que tenían suma correcta de votos en acta, o sea que los que estaban de funcionarios de casilla, los representantes de casilla cumplieron con su labor, pero que el Instituto Electoral lo modificó en el conteo distrital. O sea, este 9.4% de este 37% es responsabilidad completa del Instituto Electoral porque las manipuló. O sea, estaba correcta el acta y sin embargo puso y asignó otro tipo de datos. En el 8.5% de las casillas que tenían suma errónea de votos en el acta, o sea, que se habían equivocado los funcionarios de casillas, el IE, el Instituto Electoral, no lo corrigió, entonces lo pasó tal cual. En el 7.5% de las casillas, ¿no? Que se tenía suma errónea de actas, el IE no solamente lo corrigió, sino que lo pasó distinto. O sea, no lo corrigió y le puso otra cifra.
Y en el 12.3% no tienes información del acta porque, ya sea porque no la publicó el Instituto Electoral, porque estaba elegible o porque estaba en blanco. Imagínate el 12.3% de las casas, o sea, de todo total, ¿no?, de información, no tiene certeza porque o la casilla, o la información de la casilla, que en este caso es del acta oficial, está en blanco, es elegible o no está publicada. Y en ese sentido, entonces tienes ese 37%. Pero fíjate, hay distritos, de los 26 distritos, donde encuentras mayores irregularidades. Por ejemplo, el distrito 11 de Puebla, el 54.9% de información del acta con conteo no coincide. O sea, en un distrito de Puebla, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tú dijiste al principio es correcto, no fueron los ciudadanos. No. Esto fue obra del Instituto Estatal Electoral, de la autoridad electoral que se encargaría de resguardar la equidad, la integralidad de la elección, la certeza de la elección, pues es el que los movió. Ahora, doctor Miguel, es interesante esto que planteas. A mí me parece interesante preguntarte, todo este estudio que lo realizaron cotejando las actas, con información que ustedes consiguieron, o con base a qué. Digo, yo ya sé con base a qué, nada más lo que me refiero es porque creo que es fundamental, porque esto da todavía más certeza a la información y al estudio que ustedes hicieron, ¿no? Sí, Pepe, mira, lo hicimos de la siguiente forma. Entramos a la página del Instituto Estatal Electoral y ahí, en donde está el apartado de conteo, ahí pudimos bajar el cómputo distrital, todo el conteo que ellos que sube el instituto, toda la información de ese conteo la bajamos. Es un Excel completo, y lo que corroboramos al tener el Excel es si ese Excel nos daba exactamente la misma cifra de diferencia de votos oficial que se tiene entre el candidato 1 y 2, en este caso Marta Erika Alonso y Miguel Barbosa. Y efectivamente, ese Excel con el que tú bajas la información te da exactamente la misma diferencia, ¿no? Y la segunda fuente de información es con las actas oficiales, escrutinio y cómputo. Ahí mismo, en la misma página del Instituto Estatal Electoral, te vas, ¿no?, casilla por casilla, y fuimos bajando la información de acta por acta, de tal manera que comparábamos la información que aparecía en un acta con la información que aparecía en el conteo, checando la clave de casilla, ¿no?, y haciendo, digamos, una nueva base de datos nosotros, porque la que tiene el conteo, si ustedes la bajan, solamente tiene la información de clave de casilla. Yo creo que lo que pensaban es que la gente no iba a darse cuenta que, teniendo la información de clave de casilla, pues no ibas a saber dónde está ubicada la casilla. Y con esa información de clave de casilla la cruzamos con la que tiene la del PRE, y pudimos obtener dónde estaba ubicada la casilla, si era básico, si era contigua, pero respetando los votos que tenían en el conteo distrital o en el conteo oficial. Entonces son dos fuentes de información, pero las dos, ambas, están en la página del Instituto Estatal Electoral, y son información que publican ellos mismos. Es decir, nosotros no tuvimos información de ningún otro medio. Sí. Y eso yo creo que la valía de lo que están presentando, es decir, son datos oficiales, son datos públicos, son datos que en ningún momento pues deja en duda que ustedes hayan cuchareado o que hayan querido malinterpretar esa información, ¿no? No, mira, incluso en las dos, en la página de la Ibero, de la Ciudad de México, la gente puede consultar nuestra base de datos, y allí en la base de datos le ponemos la liga. O sea, viene el link, ¿no?, de internet, de dónde lo bajamos, viene el link de internet también de dónde está acta por acta. O sea, ponemos la liga, ¿no?, de la página web acta por acta, ni siquiera la ponemos en general, sino acta por acta, para que la gente pueda bajarla. Y otra cosa muy importante también, que todos estos elementos, pues pensando que en algún momento a lo mejor los pudieran cambiar, pues se les dio fe ante un notario. Oye,
Sí, José Manuel Rodríguez, yo quería hacerte una pregunta. El conteo en las distritales puede ser de distintas formas, porque se abrió la urna precisamente para hacer el conteo, o porque se checaron las actas de los distintos partidos, etcétera. Cuando tú hablas del conteo distrital, en ese conteo tienes la diferencia o el manejo de cuáles fueron por apertura de acta, por apertura de urna para hacer el conteo en las distritales, que fueron muy pocos precisamente las que se abrieron las urnas, y las otras, ¿cuál fue el elemento para dar el conteo distrital? La unión de las propias, el chequeo de las actas de los partidos, ¿cuál fue? Sí, mira, es muy importante eso que comentas. En un apartado, es decir, hay una parte de observaciones de la base de datos que nosotros subimos, y en efecto, cuando hay algún tipo, de validación, de discusión por parte de partidos, se puede poner eso. Sin embargo, no hay información completa sobre eso que me estás comentando. Lo único que publica el Instituto Electoral es que fue validado por todos. Lo que nosotros sí supimos posteriormente, ¿no?, es que esa validación de los conteos distritales se hizo con base a las claves de casilla. Y entonces, muchos representantes de diversos partidos políticos, cuando tenías la casilla, pero no sabías de qué estabas hablando, pues simplemente lo validaban. Creo que ahí la cuestión es como el manejo de información. Nosotros en la economía le llamamos información asimétrica. O sea, que no todos los actores tienen la misma información, y que eso permite de alguna manera tener como estratégicamente, ¿no?, algún tipo de acciones. Yo sí sé dónde está esa casilla, yo tengo la ubicación de esa casilla porque yo soy el que la está manejando, ¿no? Te proporciono la clave de la casilla, pero no te digo dónde está. Y es lo que comentaba yo al principio. Yo creo que a eso de alguna forma le apostaba el Instituto Electoral, es decir, que no se identificara dónde estaba la casilla. Estamos hablando con el doctor Miguel Reyes Hernández de la Ibero México, que es el responsable de haber hecho el estudio para identificar las inconsistencias que se dieron en un porcentaje muy elevado de las casillas en Puebla para elección a gobernador en relación con los demás resultados: presidente de la República, presidentes municipales, senadores y diputados federales. Miguel, ¿por qué hiciste el estudio? ¿De dónde te brincó la idea de que pudiera haber inconsistencias? Pues fíjate que esa es buena pregunta, porque yo me dedico a otros temas, cosas de salarios, desigualdad, niveles de vida y otro tipo de temas. Pero bueno, mira, es que también a veces la tierra llama, ¿no? Y pues aunque yo esté trabajando en la Ciudad de México, esté viviendo en la Ciudad de México y trabaje en la Universidad Iberoamericana, pues la verdad es que buena parte de mi vida la pasé en Puebla, ¿no? Claro, claro. Y en Puebla, todos mis estudios, tanto de la licenciatura en la Autónoma de Puebla como de posgrado en la Universidad de las Américas, pues te obligan de alguna manera, ¿no? Sí, cuando tú ves la acción y ves cosas raras, dices, bueno, pues aquí algo está pasando, porque un partido político gana la senaduría, las diputaciones locales, las federales, las presidencias municipales, pero pierde la gubernatura. Pero pierde la gubernatura y dices, bueno, pues aquí seguro hubo un incremento enorme, grandísimo de esta cuestión del voto diferenciado, ¿no? Pero por casualidad, fíjate que empezamos a revisar como listados nominales, ¿no?, votos de presidente y gobernador, y cuando sale la diferencia tan grande de votos entre gobernador y presidente, dije, no, pues yo creo que esto no está bien. Y con algunos colegas lo platicamos y dijimos, oye, ¿por qué no lo revisamos y comparamos? Y cuando nos empezamos a meter, nos vimos que estaba, pues que era un monstruo esto, ¿no? O sea, que sí, efectivamente había una serie de inconsistencias e irregularidades, y pues nos dimos a la tarea de publicar. Oye, ¿te han llamado? ¿Te ha solicitado el Tribunal Federal o el estatal
estas investigaciones para respaldar lo que ellos quieren hacer? ¿Te ha llamado a alguien de la parte afectada, de la señora Marta Erika o el Instituto Estatal Electoral o algún político para presionar que ya no sigas con el tema? Pues fíjate que hasta ahora no. Nadie me ha llamado, no me ha buscado nadie ni del instituto, ni del tribunal, ni tampoco de parte, digamos, como de la parte que pudiera ser afectada, ¿no? Los que sí me escribieron una comunicación electrónica y se les respondí tal cual, fue el representante del Instituto Electoral de Morena, solicitándome la información del detalle, y lo que respondí es que es pública y que está en la página web de la universidad, de la Ibero. Uh-huh. Es que es un hecho inédito, ¿no? Creo que nunca antes se había hecho una investigación comparativa de los resultados tan seriamente, y que además puede originar el interés nacional para darle un vuelco a los resultados electorales, ¿no? Y que no es tan fácil, es decir, que un ciudadano común y corriente que lo pudiera hacer, ¿no? Es decir, ¿cuánto se tardaron, Miguel, en hacer todo este tipo de investigación? Pues fíjate que empezamos como a la semana después de la elección, o sea, estoy hablando como del 8 de julio, o sea, estamos a... casi 2 meses. Hasta agosto, cerca, un poco más de 2 meses, ¿no? Casi 2 meses. O sea que sí. Sí, lo que pasa es que es una investigación exhaustiva, o sea, realmente sí te quita bastante tiempo, y además, otra es que no la haces de tiempo completo porque tengo otras cosas que hacer, dar clases, estar en otras cosas de la universidad, pero fíjate que yo creo que fue muy importante también que una universidad como la Iberoamericana en la Ciudad de México, pues con total apertura y con el prestigio que tiene, sí, pues sí. Diera un respaldo a una investigación como la que nosotros estamos haciendo, o sea, sí. como garantizar la libertad académica, y que en ese sentido, un ciudadano efectivamente, ¿no?, con un grupo de personas que está haciendo el estudio, pues pueda presentarlo y tenga peso. La verdad es que a nosotros nos sorprendió, no pensamos que fuera a tener el peso que se ha tenido, ni que fuera a impactar de esa manera, pero creemos también que tiene que ver con que en el imaginario de buena parte de la población pues existe esta situación de que pues hubo muchas irregularidades, ¿no? Oye, durante el proceso. ¿No hay alguna tendencia a pensar que los resultados que tú has presentado sean especulativos? O sea, tienes todo el soporte científico. Sí, ahí por eso nosotros los publicamos en la página, o sea, porque si alguien porque ya tiene una duda, no está de acuerdo con nosotros, dice que nos equivocamos en esto, pues adelante, ¿no? Que lo demuestre. O sea, que lo demuestre. Nosotros hicimos un manejo de las bases de datos tal cual, y los porcentajes que presentamos de irregularidades o de inconsistencias, que ahora lo que sacamos el viernes es por distritos, por los 26 distritos del estado de Puebla, ya no solamente en general, donde algunos muestran más allá de ese 36%, pues que nos los digan. O sea, nosotros estamos abiertos. Finalmente, cuando presentas una investigación, lo que tienes que hacer es, pues como estar muy abierto, ¿no? Sí. Porque puede ser que efectivamente te equivoques, o puede ser que de la otra parte estén equivocados. Y puede ser con toda legitimidad o interés genuino, o puede ser también de mala leche o mala voluntad, pero finalmente pues es nuestro trabajo, ¿no? Oye, Miguel, ¿y te han solicitado como fuente pues informativa a los medios de comunicación? Pues fíjate que sí hemos visto como que el estudio ha tenido bastante impacto. En algunos medios de información pues se dio por hecho, cuando se hace el fallo del tribunal de hacer el recuento completo, ¿no?, de los votos, pues de que el precedente fue pues, el estudio que hicimos y lo que generó, o la ola que se generó. Pareciera que le hiciste la nota, más bien le adelantaste los resultados al tribunal, ¿no? Pareciera, ¿no? Que se lo dices un día antes. Yo no sé su tarea. Supongo que ya los tenían, pero la verdad es que no
pues ese timing pues tendría que tener alguien que esté dentro del tribunal, ¿no? Claro, Oigan, claro. mañana lo van a publicar, pues no lo tuvimos, y pues, más bien fue una cuestión como de suerte, ¿no? O sea, que ya que lo publicamos, pues al otro día viene la resolución del tribunal y obviamente se asocia mucho eso, así es, una cosa con la otra. Oye, muchos nos están preguntando que dónde pueden leer toda la investigación. Yo subí hace unos días la parte que tenía yo el acceso a un documento que me mandó nuestro común amigo Beto, pero tú me mandaste ahora otro hace el sábado. No hay un, sí, no hay un enlace así como que www.x más y más z, pero ibero.mx, que me lo mandes para que lo pueda yo insertar y se quede ahí. Sí, es www, ¿no? .ibero.mx, y ahí les van a salir al inicio de la página todas las noticias. Y hay dos notas, una donde se dice detecta investigador más irregularidades de detección de Puebla, esa es la que sacamos el viernes. Esa es la que tengo yo ahora, sí. Esa es la de viernes, es la que hicimos reciente. Y hay otra en donde nosotros lanzamos inicialmente la nota, ¿te acuerdas? La que te pasaron. La más amplia, la que tiene 60 páginas. Esa igualmente viene ahí mismo en la página de la universidad, simplemente donde están todas las notas, ¿no? Ahí le pones buscar nota y ahí les va a aparecer. Ok. Oye, ¿eso puede hacerse público en los portales informativos? ¿No está restringido su acceso? Por supuesto, sí, por supuesto. Okay. Eso es para libre de acceso. Dominio público, de libre acceso. Sí, porque a mí me la mandó uno de los investigadores, entonces también no quiero comprometer. Oye, pues no sé si quieras agregar algo, doctor Miguel Reyes Hernández, porque pues, sé que estás muy atareado. El espacio, ha sido una conversación, la verdad, muy productiva, ¿no? O sea, en el sentido de que no siempre se tiene, los tiempos a veces te dan 2, 3, 5 minutos, 10, ¿no? Y creo que esto puede ayudar mucho a que la gente que te está viendo, a la gente que te sigue, pues que tenga mucho más información, ¿no? Esté documentado. Y la idea nuestra, pues fue a partir de esta cuestión de la duda, ¿no? De la elección de Puebla, porque la percepción sobre la del presidente, pues era de que había sido limpia, de que se había ganado limpiamente y que había un presidente legítimamente elegido. Y que en el caso de Puebla, pues estaban como esas cuestiones de suspicacias, dudas, porque la misma jornada electoral así lo marcó, es decir, no hubo entidad donde hubiera más violencia que Puebla ese día. Es cierto, y también. Hubo, ¿verdad? O sea, es cierto. hasta muertos. Ya, hasta muertos. Etcétera. Entonces, eso mismo ensució de alguna manera el proceso antes, durante y después. Y cuando nosotros damos cuenta de esta investigación, pues lo hacemos sin ninguna intencionalidad de favorecer o beneficiar a alguno de los actores que están involucrados en la contienda, sino más bien por cuestiones de que se respete la voluntad popular. O sea, la gente, digamos, pensamos nosotros que tiene que ser respetada el por quién votó. O sea, si votó por tal o cual, pues que se respete, pero que se respete en situaciones de certidumbre, ¿no? Claro. Donde efectivamente la gente esté tranquila, esté digamos de acuerdo, esté conforme con que así debe de ser y que así fue. Y creo que en el caso de Puebla no es así. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de documentar lo que el sentir de mucha gente tenía. Y el documentar esto pues ha dado lugar de alguna manera a que ojalá así sea, que se limpie la elección de Puebla y ya le tocará al tribunal tomar la decisión conducente sobre la elección del Estado. Es decir, si separáramos cada caso, pues la verdad no se ve, ¿no? Como bien lo ha señalado, es decir, si juntamos los casos es cuando se ve precisamente toda la magnitud de lo que pasó en el proceso electoral, ¿no? Si lo separamos, pues no hay manera, incluso... Si lo separamos hasta podría pensarse que son casos aislados. Exacto, a eso me iba a referir, parece caso aislado, ¿no? Es decir, a ver, esa es especulación de Miguel, especulación de Jesús Manuel... pero Manuel, ya cuando juntas pero todo... ya cuando se junta, ya se ve la magnitud de lo que realmente había detrás, ¿no? Y eso es lo grave precisamente que está señalando Miguel. Muy bien. Pues efectivamente, pues ojalá esto sirva como ejercicio ciudadano desde nuestros espacios, en este caso la investigación,
pues para generar conciencia, ¿no? Y abrir posibilidades de investigación mucho más certeras ahora que se va a hacer el conteo voto por voto, pues a ver qué se va a encontrar. A ver qué sale. Miguel, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Cuando se conozcan los resultados de este nuevo conteo, te molestaremos para que nos des tu opinión. No, estoy a sus órdenes. Muy amable. Buenos días. Muchas gracias, que estén bien, buen día. El doctor Miguel Reyes Hernández. Joven. ¿Cuántos años tiene Miguel? Tiene 44. Ay, pues ya, es que yo lo conozco hace muchos años. Desde mi edad. Ay, de tu edad, bueno. Pues le pegó, ¿verdad? Le pegó al tema. Fíjate, estas investigaciones antes las hacía el Instituto de Investigaciones Motolinía en Puebla, cuando los fraudes electorales del 82, 83, toda esa época, ahí salía la Operación Trueno, todas las grabaciones, todo lo que había pasado. Ahora ve cómo están los temas. Pero lo interesante es que también pone la varita en las universidades, en las instituciones, Claro, de que deben estar atentas. tienen que estar atentos, Tienen es que el estar- equilibrio. tienen que ser responsables de lo que está Interesante pasando, ¿no? sería ahora tener el resultado del conteo que hace el Tribunal Y Federal compararlo con lo que dice Miguel. y compararlo con el resultado que originalmente dio. No, bueno, pues eso va a quedar en Sí, evidencia. no, por eso. Pero así, ¿y qué tanto se acerca a lo que está haciendo? Porque Miguel hace los estudios, y no he checado, pero cuando habla de presidencia, porque la casilla fue la misma. Los funcionarios de casilla fueron los mismos para la elección federal que para la elección local. O sea, fueron los mismos que recibieron. Sí, o sea, no hubo un presidente de casilla para elección estatal y otro para elección federal. Exactamente. Entonces, sí es interesante ver esa diferencia. ¿Por qué en la federal no hubo ningún problema? Pues porque... Yo no sé si sea... ¿Y por qué en la local se presentan los problemas? De hecho, hay ya, y lo dijeron públicamente, se ha dicho públicamente, de cuando se cierre el ciclo de la elección, el proceso electoral federal por parte de la Junta Local, que hacen los propios consejeros, porque dentro de los lastimados o de los heridos o de los afectados están gente del propio instituto, que hacen y dicen que la parte Puebla ha sido el acabose. Pero lo interesante es todavía lo que está sucediendo, Jesús Manuel, que no sabemos públicamente qué ha pasado con las investigaciones de la violencia del día primero. Pues están minimizadas. Pues se supone que la FEPADE intervino en el asunto, ¿no? Lo que pasa es que ahí el morenovaísmo tiene un gestor de muy alto vuelo que a lo mejor está... Pero eso fue una de las quejas, el tema. fue una de las quejas que planteó precisamente la Junta Local, que ha pasado con la parte... Yo creo que eso no ya se fue a un segundo término, sí, pero porque lograron contrlarlo, pues. Pero ¿crees? permítame, Pepe. Yo Para creo... mí que no, Pepe, pero bueno... permítame, es que ahí es donde también nosotros tenemos que insistir, como sociedad, porque ahí es donde empieza la impunidad electoral. Y si hay impunidad electoral, no hay impunidad electoral. Sí, o sea, pero ahí no hay, el tema del morbo ya desaparece, ¿no? De acuerdo, Ahora el morbo pero está de este lado, ¿no? Que haya desaparecido el morbo no quiere decir que no haya gente que sigamos y debemos de seguir empujando donde está el resultado de las carpetas que se abrieron con motivo de la violencia. Sí, estoy de acuerdo, pero en el sentido estricto, es decir, a ver, a ti como ciudadano, como organización social o como institución, llámale como tú quieras, ¿qué te va a interesar en este momento más, esto o esto? Pues te interesa más que le des certeza a la urna, al voto, ¿sí? O sea, y esto está interesante, pero al final por eso jugaron con este tema, para que desaparezca de la agenda. Yo no lo veo en la agenda este tema ya. No, ¿sí? pero por eso yo lo que quiero es que debe de regresar a la agenda. ¿Quién lo va a hacer regresar? Ese también es el tema. La propia sociedad, tenemos que buscar. Pero ¿a quién le apuestas más? ¿A esto o al esto? Es que los dos son importantes. Sí. Ahora, aquí a mí me parece interesante en esta lógica ahorita que van a abrir es que precisamente eso es lo que hace que no tengamos memoria. Y ese es el error que estamos teniendo todos. Es que esto necesitamos, aparte de la posibilidad de repetir las elecciones,
Debe haber sanciones a los que Es hicieron a esto. lo que voy, o sea, la sanción tiene que empezar por, ya hay unas denuncias, ya hay unas carpetas abiertas de toda la violencia que ha pasado con ella, porque después van a tener que venir las sanciones hacia al personal de las distintas instituciones. Sí, ¿qué fue de los individuos que iban en la marcando camioneta esta exactamente de qué la pasó con Fiscalía ellos? del Estado, ¿no? Que ¿Qué llevaban pasó con urnas. esa camioneta? O sea, ¿qué onda ahí? ¿Qué? Exactamente. Ya, se ¿Dónde les están? olvidó. Y están identificados, ¿Están además. identificados? No, y sí, Comentarios. Adriana Jackson, muchas gracias. Alexa Carvajal, la doctora Ortega, Brenda Colín, Georgina Ríos, manda saludos. Nicolás Cortés López, excelente programa. MUDG, manda lágrimas, me imagino que por lo que dijeron aquí. Raúl Moreno también manda saludos. Georgina Ríos, a mí como a todos los que votamos en mi casilla, la número 1187, el conteo de votos no me sirve de nada porque esos votos fueron anulados. ¿Qué hace? Y se corta ahí el comentario. ¿Qué hacemos para defenderlos? Pero ¿dónde está el resto del comentario? Yo no lo puedo ver. Bueno, gracias también a Faustino Sánchez Ramírez, y ahí les metemos también en respuesta el enlace en donde pueden leer y ver todo lo que nos comentó hace unos instantes el doctor Miguel Reyes de la Universidad Iberoamericana de la Xerrico. Me mandaron de estas cadenas de chats que yo nunca leo, o si las leo no les doy crédito, ¿no? Pero esta la mandó una gente que conozco y me parece que hay algo interesante. Ustedes han sacado un acta de nacimiento en Puebla, han ido a hacer algún trámite recientemente donde por internet ya las actas de nacimiento. El negocio del gobierno está pidiendo actas. A ver, exactamente. Dicen un acta de nacimiento expedida por el registro civil es certificada, tiene vigencia, tiene caducidad. ¿Por qué tiene caducidad? La verdad no hay una justificación. ¿No la hay? No lo hay. Y ahora con el tema, las actas de nacimiento electrónicas. Esto deja 150 millones de pesos en cada inicio de ciclo escolar. No hay, dice, ninguna ley donde diga que un acta de nacimiento tiene vigencia y no es válida después de 3 meses. Piden hacer viral el tema, no más actas ¿Sí? O sea, el acta no tiene una vigencia cuando te la emiten. No. La institución educativa le da la vigencia. Educativa, no sé si pasaportes, no sé, pero las instituciones públicas le ponen la vigencia. Tiene que traerme un acta de nacimiento que no tenga más de 3 meses. Oiga, 6 meses. 6, pues que no tenga más de 6 meses. Bueno, quién sabe, a lo mejor si algunas se la piensa y seguro que a algunos se le ocurre de 3 meses. ¿Pero por qué? Sí, es un tema, no hay nada, no hay ninguna, al contrario, es decir, se supone que esto es para facilitarle. Es decir, ahora vas a tener que sacar tu título, tu cédula, que ya son digitales, cada 6 meses. ¿No? O el CUR, que ya cambió el formato y ya te lo piden en el nuevo formato. No, eso es un cotorreo. O sea, no debería no debería. Bueno, no es un cotorreo, es precisamente el objetivo es recaudatorio. Es el objetivo de todo esto es recaudatorio. Lamentablemente los que previmos alguna vez que nos iban a pedir actas de nacimiento, sí, yo saqué 10 para cualquier cosa que se ofrece, ahora ya no sirve, ¿no? Yo mandé sacar 10 de un jalón para que estén ahí. No, ya se fastidió el asunto. Interesante lo que nos dijo Miguel Reyes. ¿Quieren comentar algo sobre los muertos, los trailers? Le llamamos a Beto Aguilar. Yo creo que esa es la parte más problemática. ¿Qué quieren hacer? Es que yo creo que sí hay que hablarle también para ver cómo va el tema del PANA. Pero sin embargo, yo creo que mientras contesta el tema del tráiler, a mí se me hace otra vez el tema de la capacidad de asombro de los mexicanos. Es decir, cuando yo escuché la nota, o sea, lo dicen de una manera tan tranquila y tan relajada. No le di mucha importancia. O sea, como pareciera que es algo natural, ¿no? Hasta que no empiezas a meterte, dices, a ver, espérate. La magnitud que representa. Yo lo que digo, y ya lo mencionan alguna vez aquí, es la falta de sensibilidad al ser humano que ya estamos viendo. Ahorita fue cuando hablamos, y lo mencioné en función de los videos que estuvieron
del linchamiento, o del de golpeteo, Acatlán, o de los policías que chocaron, etcétera, etcétera. O sea, ese es para mí la pérdida más grande que estamos teniendo como seres humanos y aquí en México, y que nos está despersonalizando. Nos está individualizando. Ni siquiera eso, o sea. Sí, porque nos interesa nada más lo tuyo, porque pero, no te interesa lo que pasa a lo demás. Es decir, ya no estamos viviendo en una sociedad. Pero independientemente ya no ves la persona. O sea, ya ves lo material solamente, no ves la parte persona. O sea, para mí esa es la parte más brutal. Ayer salió un video también de unas golpeando a un pobre señor que vendía helado. No, bueno, ¿no? y el de los niños en la escuela, el niño que se levanta y le pega, la niña o el niño. El niño que le jala a la niña, ¿no? Le jala a la niña porque la estaba acosando, ¿no? Y de los dos niños en México que siguen asaltando, los agarraron y siguen asaltando, y lo vemos, pero además lo vemos ya es Sí, parte pero de la además, diversión. como se hace viral, la gente ya encontró una nueva forma de hacerse. Exacto. Pero el asunto es que ya lo vemos como elemento de diversión, de entretenimiento y no de preocupación, que es lo que deberíamos de tener, una preocupación, porque están sucediendo esas cosas. El caso que tú mencionabas del niño que golpea a la niña, oye, caray, ¿dónde andamos, no? Sí, y el tema otra vez, ¿no? Que se Don genera Humberto, esa capacidad de asombro se limita. Buenos días. Las llamadas, eso es lo que nos dan chance de hablar. Pues ustedes me dijeron que le hablara yo a Humberto. Sí. Aquí No, me abandonas y pierdo el control aquí en la mesa, ¿no? ¿Nos escuchas? Perfectamente, ahí escuché la risa de José Manuel. Pepe Ojeda y José Manuel están aquí. Saludos a los dos. Igualmente. A ver, cuéntame, ¿cómo ves lo del conteo? Pues bueno, hoy inicia, vamos a ver qué tantas luces nos da para la certeza de los números que vienen en las cajas. Todo el mundo sabe que es independiente de la información que ha presentado el candidato de Morena con esta resolución del Tribunal Superior de ordenar el conteo de los votos. Lo que está claro es que con esta resolución del tribunal, hombre, pues quien queda mal son los consejeros del INE, del local, y por supuesto los magistrados locales. Sí, pero es un tema que puede darle la vuelta a los resultados electorales y que por desgracia, mi querido Beto, dejará mal parado al PAN, en el caso de los poblanos. Bueno, evidentemente que es una elección que fue impugnada y pues hay que estar a la espera de la resolución final, ¿no? Yo he sido muy cauteloso en este sentido porque si bien es cierto, hay indicios que le dieron elementos a los abogados de Morena para impugnar, también es cierto que el conteo ahí está. Vamos a ver qué es lo que dicen y arrojan los números, ¿no? Oye, Humberto, ¿y qué tanto preocupa al CEN del PAN? ¿Qué tanto es de interés? ¿Es algo, es una guerra, es una batalla, es un tema que o sea, meterá las manos el CEN del PAN? Bueno, en resumir, no lo está metiendo, de hecho lo está metiendo, ha dado apoyo. Pues mira, la verdad es que no lo sé, yo no he estado cerca del Comité Nacional para ver qué es lo que opinan sobre el particular, pero me parece muy claro que como instituto político lo más importante es que, y lo hemos peleado durante toda la vida, ¿no?, que sean las instancias jurisdiccionales las que determinen qué es lo que procede, y me parece que el CEN del PAN debe estar esperando eso. Sí, no, pero ha habido declaraciones por parte del presidente del PAN de apoyo a la candidata del PAN. Sí, por supuesto, vi un Twitter por allá. Y sobre todo también lo decía Corral hace algunas semanas, ¿no? No hay... ¿Sí? No, pero una semana lo decía Corral en el sentido de que... No, bueno, Corral cuestionó. Cuestionó, exactamente, es decir, que sí decía que primero arregle pueblo y luego busque la presidencia, refiriéndose a Moreno Valle. Sí, y también Ernesto Rufo ha alzado la voz muy crítico con respecto a este proceso electoral. Y Rodríguez Prats igual. Así es. Entonces hay voces dentro del PAN que evidentemente lo que quieren, y yo también soy uno de ellos,
es que se conozca la verdad y que la autoridad jurisdiccional determine lo conducente. ¿Cómo va, Marco? Bueno, tenemos una reunión a las 10 de la mañana, luego unas reuniones, y hoy por la noche, a las 8:30 de la noche, Héctor Larios, compañero de fórmula de Marco Cortés, hará la segunda entrega de las firmas, del paquete de firmas, como requisito para seguir en el proceso electoral. Yo creo que estaremos entregando alrededor de unas 12 mil firmas el día de hoy, y esperar el sábado a las 12 del día que se registra la planilla completa en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. ¿Cómo van las entregas de firmas de los otros candidatos? Hasta el momento no han entregado una sola firma, yo los he visto más en declaraciones que consiguiendo firmas, pero bueno, supongo que estarán haciendo su trabajo también. Bueno, pues entonces tienes una semana pesada, mi querido Beto. Así es, por eso desafortunadamente no pude acompañarnos el día de hoy, aunque ya lo había pensado que sí, pero no me daba tiempo. Y bueno, les ofrezco una disculpa, pero espero que ya la próxima semana los pueda. Muy bien, pues feliz estancia. Les mando un saludo muy cariñoso. Igualmente, gracias. Bueno, pues lo del PAN al PAN. Guadalajara, los trailers, el tema de... Yo leí en un artículo que publica Proceso esta cantidad de muertes, de cadáveres que hay producto de los asesinatos dolosos en el tiempo que lleva Aristóteles Sandoval, más de 4.500 muertos, y los temas de que en varias instalaciones forenses desde hace varios años ya se había presentado el tema de que no había la capacidad ya para soportar tantos muertos. En Acapulco también. En Coatzacoalcos, en Tenosique, en Tijuana, en Guadalajara ya se había presentado, en Ciudad Juárez, en Jalapa y en algunos otros. Y la cantidad de personas que han muerto desde Felipe Calderón, 230 y tantos mil, y que en el sexenio de Peña la herencia es que se mueren 90 al día. Bueno, no se mueren, asesinan a 90 al día. Y en lugar de resolver el tema, se gastaron más de 2.000 millones de pesos en publicidad relacionada con la seguridad para decir que todo está bien. Eso es una mentada de madre. El caso de Veracruz también. El caso de Veracruz. Es terrible, ¿no? Que ahorita hasta para identificar a los no, hasta las prendas pusieron, ¿no? Desde que empezaron a salir las famosas tumbas, las fosas, es impresionante. Mira, aquí hay un tweet que lo guardé porque me llamó la atención. Horror de violencia en el país, el trailer de muertos en Jalisco, la balacera en Garibaldi, la golpiza de 2 personas al vendedor de nieves, el aficionado del Tigres muerto por otros aficionados. Es una cantidad ya de violencia impresionante la que hay. No hacemos nada, y me incluyo yo, no hacemos nada para tratar de evitar esto, o para pedir y exigir que esto pare. Ya, creo que como sociedad tenemos que buscar la forma de buscar ahora que analizando realmente. Analizando el tema desde el punto de vista como sociedad, pues hay válvulas de escape, ¿no? Es decir, la válvula de escape donde la gente se manifiesta, pues es en el proceso electoral. Es decir, la gente cree o creemos que después del 1 de julio pues se van a resolver todos nuestros problemas, y generamos precisamente en los nuevos gobernantes, con el nuevo personaje que va a presidir nuestro país, pues la responsabilidad de que tiene que hacer que cambie todo esto. Y la realidad es que se vuelve súper complejo porque la descomposición social de nuestro país lleva décadas, y que va a ser difícil que en un sexenio con una sola persona pues pueda resolver todo los males que aquejan a nuestra sociedad. El tema del huachicol, por otro lado, también es lo de Palmarito, ¿no? Otro de los temas que también se vuelve súper complejo y le pega directamente a Puebla, ¿no? O sea, no es un tema alejado, ¿no? Y así vamos haciendo el rompecabezas, como lo hicieron en el tema, el doctor Miguel Reyes, en el tema electoral. Si los vemos como casos aislados, bueno, pues sucede muy lejos en Veracruz, sucede muy lejos en Jalisco. Aquí en Puebla lo tenemos. También los datos duros, Guanajuato, ¿no?
también con el tema del huachicol se ha vuelto también un tema súper complejísimo, ¿no? No sé si vieron Guanajuato, Puebla son los dos. No sé si vieron el estudio que presentó o el análisis que hizo el país, el periódico El País. Sí, la Ciudad de México. Ayer. Matar y morir en la Ciudad de México. Sí, es que estamos a nivel internacional ya. Esto es nuestra tarjeta de presentación, la violencia mexicana. Así es. Sí, incluso ha habido también varios datos duros donde dicen que ser periodista en México es más peligroso Bueno, que ayer zonas de guerra, asesinaron, ¿no?, a un reportero del Heraldo en Chiapas. Y eso es increíble. por donde nos movamos ahí. Por donde te muevas está pasando. El tema del líder de la Coparmex, ¿no? Ándale, también Chihuahua, asesinaron Parras, ¿no? al presidente de Coparmex, Coparmex, ¿sí? sí, Que acababa de ser reelecto. sí. Bueno, y el caso que a lo mejor no trascendió mucho del chico veracruzano que vino de Estados Unidos a ver a unos amigos acá y que lo mataron a la entrada del hotel. Del hotel de Fiesta Americana. Fiesta. No, Fiesta. Camino Real, ¿no? Al Camino Real. Camino Real, que lo asesinaron a la 1 de la mañana, algo así, a las 12 de la noche, 1 de la mañana, ¿no? Y ahí quedó el tema, ya nadie supo nada. Y otra vez caso O sea, aislado, ¿cuántas caso cosas aislado. hay? Pero La salida del fiscal y pues el fiscal no le rindió cuentas a nadie y todavía lo dejan que nombre al que él quiera y tiene un permiso, ¿no? Se ausenta, puede regresar. Y el Congreso trata de desmantelar este asunto y no consigue la mayoría calificada que se necesita, y el PRI vota aliado con el morenovallismo para defender al fiscal. ¿Qué onda? Ahí donde... Muy mal los priistas, ¿no? Los diputados Los priistas. estudios cada vez salen más interesantes. El último que sacó INCO sobre el trabajo del Ministerio Público es impresionante, ¿no? Los resultados. Y Puebla, ¿cómo sale, no? Como va directamente proporcional precisamente a lo que está pasando, ¿no? Así es. No sé, En fin, ¿qué más? Tenemos que hacer algo. Eso es lo único que más. Sí, pero otra vez regresando, nomás imaginemos si el lo tema supiera qué hacer, ya lo hubiera dicho. No sé qué tenemos que hacer, tema, tenemos que hacer algo. Y aunque lo digas, se vuelve complejísimo porque ¿quién te va a hacer caso, no? O sea, ¿cómo vas a sumar a la gente para poder hacer lo que tengamos que hacer? Habrá alguien que entre, ¿no? Si tú, lo que pasa es que hay que buscar una forma. Yo no tengo la idea, la no fórmula, tengo la fórmula. Pero ahí el tema donde durante todo el proceso electoral, en la campaña decías mucho el tema de la sociedad civil, ahí está el tema. Sí, sí. O sea, no en buscar que lleguen candidatos independientes solamente, ¿no? Sino cómo la sociedad civil se moviliza, cómo la sociedad civil se organiza y empieza precisamente a sustituir a las instituciones que no cumplan, pues, o que no estén a la altura de lo que la sociedad está demandando, ¿no? Yo creo que ahí está el camino, y otra vez voltear a ver, ¿no? Fíjate aquí de los datos así que saca el INCO en este. En el aspecto de homicidios, ordena informe de investigación de policía, prácticamente el 100% de los homicidios, ordena dictamen pericial de perito, el 90% de los homicidios, asigna asesor jurídico a la víctima, solamente el 30% de los homicidios, ordena medidas para proteger a la víctima, solamente en el 2% de los homicidios, realiza orden de cateo, solamente en el 4% de los homicidios, y abre proceso penal contra probable responsable. De los 100 que investigó, solamente en el 4%. Por eso el tema de los linchamientos, ¿no? Regresamos al tema de la justicia por la propia mano. Por eso tienen aceptación entre la gente que los ejecuta o los promueve, porque es la única manera en la que la gente encuentra la justicia. O sea, de 100 delitos, 4% llega, no, está terrible. Y hay una declaración. La impunidad, Pepe, se abren carpetas. ¿Y qué sucede con las carpetas? Así Cuando se fue este fiscal, tiraron todas las carpetas. Sí, curiosamente, se va o pide licencia y se abre el expediente de la chica esta Mara, ¿cómo se llama? La de Cabify, y ya le encontraron, que no sé qué. Esto todo como las elecciones huele mal. Sí, por eso, esa impunidad. Es como cuando traes una muela que está pudriendo, ¿no? Por dentro, mal, se acerca a esa persona y le huele la boca, ¿no? Eso es lo que pasa con el gobierno. Bueno, nos vamos. Ahí los dejo con la columna que no la pasamos al inicio por cuestiones técnicas. Ya se arregló las personas que nos siguen por YouTube no nos pudieron ver hoy porque tenemos problemas con la velocidad del internet, porque Axtel se cayó el sábado
y vienen hasta el rato a arreglarlo. Entonces, el video lo encontrarán en YouTube, pero hasta como al mediodía, ¿no? Después de las 12 o algo así, estaremos ya colgados en YouTube. Pepe, muchas gracias. José Manuel, muchas gracias. Mañana estará por aquí Noex Balanqué y Oscar López, y no me acuerdo quién más, porque hoy sí, desde las 3 de la mañana estoy trabajando y no sé quién viene. Sí, por lo de las mudanzas. Insomnio. Sí, me desperté para ver la transmisión de lo que estaba pasando. Es increíble, ¿no? Que se haya descompuesto uno de los camiones donde iban Y además se separó. los bots. Y si quieres pensar mal, entonces los increíble. separaron para precisamente meterse a los otros. Increíble. Se Bueno, presta cualquier vámonos. información de cualquier Sí, cualquier interpretación. Ahí por abajo estaban sacando y metiendo las... A algunos no les ha gustado la declaración de Andrés Manuel López Obrador sobre las consecuencias del fraude electoral de 2006, al que responsabilizó de la ola de violencia desatada en el país por Felipe Calderón, quien para legitimarse sacó al ejército a las calles. Califican de exagerada la declaración y no le encuentran soporte, pero las cifras le dan la razón. Desde finales de 2006 se han contabilizado 238,000 asesinatos dolosos. Tan solo en el gobierno de Aristóteles Sandoval en el estado de Jalisco se cuentan 4,856 cadáveres. Eso ha provocado el descubrimiento del llamado tráiler de la muerte, donde se localizaron 322 cuerpos, la mayoría no identificados. El tema venía arrastrándose años atrás debido al crecimiento de asesinatos dolosos y la ausencia de espacios donde conservar los cuerpos. Las instalaciones forenses de varias ciudades del país fueron rebasadas en la demanda y las autoridades, en lugar de construir sitios que garantizaran la permanencia de los cuerpos para su identificación, prefirieron invertir en publicidad. El Estado ha sido rebasado en este y en otros escenarios. El presidente Peña Nieto deja un promedio de 90 asesinatos diarios y una inversión descabellada de 2,000 millones de pesos en publicidad para intentar tapar el sol con un dedo. Peña prefirió gastar en imagen que en la recuperación de los cuerpos. El asunto alude a un pensamiento que sobrepasa el sentimiento del pueblo mexicano en relación a la muerte. Los cadáveres se han convertido en basura indeseable, en algo que apesta y muestra en todo su realismo un fallo terrible en la administración de justicia. Jalisco es curiosamente el escenario donde sucede el tema del tráiler de la muerte, una entidad donde la tradición dejó la impronta de espantar con el petate del muerto. La antigua ciudad de Compostela, hoy Guadalajara, fue el escenario en la Nueva España, donde la cofradía de la Santa Veracruz tenía como una de sus funciones el procurar los gastos funerarios de los criminales ejecutados. Hasta que un día se quedó sin recursos para pagar los ataúdes y entonces empezó a enredar los cuerpos en los petates, a grado tal que en sus últimas intervenciones y ante el crecimiento de los ejecutados ya no alcanzó para un petate por muerto y se usó el mismo simplemente para aventar los cadáveres a una fosa común. Con el tiempo se hizo famosa la frase "que no te espanten con el petate del muerto", en relación a malinformar, a asustar con información falsa, digamos, una antigua manera de las fake news de ahora. López Obrador ha puesto el dedo en la llaga con el tema del tráiler de la muerte y podrían sumarse los demás casos de fosas clandestinas como el de Veracruz y San Fernando en Tamaulipas, por citar algunos. El país está convertido en un escenario de sangre. Los asesinatos dolosos rebasan la capacidad del Estado mexicano, que ha preferido invertir en publicidad para pretender hacer saber que todo está bien, mientras los servicios forenses se desmoronan. O por lo menos así me lo parece. Los periodistas.